Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mau Espinosa. Dirigiendo con visión, desatando liderazgo estratégico. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al G20 News World de esta semana 22 del año. Se acaba, última semana de mayo. Ya, inclusive el día de hoy es 1 de junio. Estamos arrancando el mes de junio. No hay grandes noticias esta última semana. Creo que en esta última semana de mayo en México, una semana de cierres de campaña, una semana que está empañada las noticias a través de eso, que se sintió, creo yo, en las agencias. Estuve yo viendo los cierres de mes y andaban complicados los cierres en la gran mayoría de las agencias que están en G20. Entonces yo espero un mes de cierre de mes abajo de las expectativas que se tenía la industria. Nosotros aquí pronosticamos que iba a ser un mes muy similar a abril, a lo mejor ligeramente arriba. Vamos a ver cómo termina. Yo creo que va a estar ahí por lo que he estado platicando con los dealers. Se quedan muchas operaciones pendientes, se quedan muchas operaciones en solicitudes autorizadas y condicionadas. Y esto creo que tiene que ver con mucha cautela del final del año a través de las financieras, y habría que estar muy pendientes de revisar esas operaciones a partir de la semana que entra, que se empieza a generar un poquito más de certidumbre, que es prácticamente los mercados financieros son cuando estaban tranquilos, pues existe ese detallito, ¿no? Entonces, pues por ahí va a estar. eh, Evidentemente lo que suceda mañana en México, y el lunes tendremos una mejor visión para ver cómo acomodamos junio. Si todo funciona como con tranquilidad, al final del camino, si todo funciona con tranquilidad, yo creo que el país va a reaccionar bien, las industrias van a reaccionar bien, y vamos a tener un mes de junio bueno, donde vamos a recuperar mucho de esto que tuvimos en el cierre en esta semana. Entonces es uno de los temas. En otros lados, Estados Unidos también fue una semana muy tranquila en noticias. No vimos grandes movimientos, grandes cosas. Salieron reportes de la industria que pasó en el mes de abril. No grandes cambios, una vez más. Entonces quiero aprovechar este momento para que nos sirva este podcast un poco de reflexión. ¿Qué han pasado estos 5 primeros meses en el año? Estamos entrando al sexto mes, como lo platicamos, es la mitad del año, y estamos muy a tiempo de recuperar o de reforzar lo que venimos haciendo. Hay cosas que yo me he dado cuenta en las agencias que he estado trabajando, las agencias que he estado visitando, eh, que creo que es importante considerar en este momento de fin del primer semestre, para ponerlo sobre la tabla estratégica, sobre la tabla táctica de nuestras agencias, y poder visualizar qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante. Vamos a empezar, evidentemente, con lo que más nos preocupa a todos, más nos atañe a todos, que son las ventas en nuestras agencias. Y yo lo que he estado viendo es que yo veo un gran desconecte entre lo que está sucediendo en las salas de exhibición, lo que está sucediendo con los clientes, con los vendedores y con los gerentes o líderes de ventas. Vamos a empezar con los clientes. Los clientes vienen de estar identificando sus vehículos que están buscando, sus operaciones que quieren, hacen su trabajo. Hay gran trabajo de publicidad y mercadotecnia afuera, donde los clientes pueden visitar páginas web, pueden visitar redes sociales, pueden visitar recomendaciones, pueden visitar una cantidad de data y de información que les ayuda en este proceso lógico de su compra de una unidad, donde esa compra de una unidad tiene muchos elementos importantes en este momento para el cliente, y yo creo que ahí es donde empieza la gran desconexión cliente-vendedor. Porque cuando llega ese cliente a la agencia finalmente, cuando ya empieza a tener ese contacto con nuestros vendedores finalmente, ha pasado por una parte digital y quiere platicar con alguien. Lo que quiere platicar con alguien es empezar a quitar dudas, empezar a resolver, no son objeciones, son dudas, empezar a resolver y tener respuestas para poder tomar su decisión de compra financiera. La compra del vehículo prácticamente ya está dada. Le está haciendo falta identificar a ese cliente, cuál le va a comprar,
y a quién le va a comprar. Entonces, esas son las dos grandes decisiones que está tomando el cliente. ¿Qué vehículo quiero y a quién se lo voy a comprar? Y no sé en qué orden sea primero, le soy sincero, no sé en qué orden. Yo creo que esa es la parte de la experiencia, que el cliente llega con la idea de poder entender que este es el vehículo que quiero comprar, sabiendo que se lo tengo que comprar a alguien, y a lo mejor tengo una, dos o tres oportunidades que estoy viendo, y ese quién hace que yo me decante por la mejor opción. No por el mejor vehículo, a lo mejor en términos lógicos de comparación de vehículo contra vehículo, que hoy en día la gran mayoría de los vehículos son muy buenos. Entonces esa parte me preocuparía muy poco en un entrenamiento de ventas, pero sí me preocuparía lo que está haciendo el vendedor, sí me preocuparía la narrativa que está teniendo el ejecutivo, sí me preocuparía la forma en la que estamos haciendo las entrevistas consultivas. No me preocuparía tanto la forma en la que estamos presentando el vehículo si tenemos una buena narrativa. El vehículo se vuelve una excusa para platicar. Esa es la realidad, vendedores. El vehículo es tu excusa para platicar. El cliente ya lo volteó a ver y ya revisó todo lo que tenía que revisar en línea, ¿eh? Va a llegar a la agencia y por supuesto que lo quiere tocar y por supuesto que se quiere subir y por supuesto que ese olor a vehículo nuevo que encanta a cualquiera existe y tiene muchos elementos emocionales ahí, pero el cliente está llegando ya en una faceta muy táctica en su proceso, mientras que nosotros estamos tratando de generar una etapa muy lógica en el proceso. Y empezamos atacando al cliente porque de repente parece que es ataque con cuánto quiere que su mensualidad quede, cuánto trae para dar de enganche, cuánto podemos sacar la solicitud, cuando todavía ni siquiera he platicado con el cliente de cosas elementales como en qué vehículo llegó, qué es lo que más le gusta de su vehículo actual, por qué el día de hoy, a estas horas, al cliente se le ocurrió llegar a la agencia a preguntar por un vehículo. Una pregunta eh, con, mucha, con mucho fondo, porque si nos ponemos a pensar en el momento en que llegó un cliente a la agencia, ¿cuánto tiempo ya lleva invertido ese cliente en la visita a la agencia? Es decir, ¿cuánto duró su transportación para llegar? La decisión que tomó, que tuvo que suspender o que tuvo que combinar o cambiar para poder estar aquí el día de hoy, precisamente a esta hora, precisamente para hablar del vehículo. No se le ocurrió hace 5 minutos ni hace media hora, ¿eh? Ya trae un proceso establecido. Y esa es parte importante, y te lo digo a ti vendedor, te lo digo a ti gerente o líder de ventas que estás trabajando con tus vendedores, es una parte elemental, fundamental en la negociación. Conocer a tu cliente, al cliente. Por supuesto que sus requerimientos del vehículo son uno, pero realmente los requerimientos que quiere son requerimientos nuevos de transporte. Porque hoy ese cliente tiene un vehículo y ese vehículo se está transportando de punto A a punto B. Y lo que quiere el cliente es tener un producto o un vehículo distinto que le mejore esa experiencia. Y yo no escucho cuando trabajo con líderes y cuando trabajo en gerentes, olvídense que o sea, ni siquiera lo tienen un checklist del tipo de preguntas que le tengo que hacer a mi vendedor para que el vendedor pueda sacar esa información tan valiosa del cliente. Pues para mí ese es un punto fundamental, clave que tenemos que tener en esta primera etapa cuando tenemos los prospectos y finalmente llegan a una posición donde estamos platicando de frente con los clientes, estamos en la agencia, antes de presentar el producto, de hacer la prueba de manejo, de hacer una demostración estática, conocer qué es lo que hizo que el cliente llegara hoy, en qué vehículo trae, qué le gusta, qué no le gusta, por qué está pensando en cambiarlo, si está pensando en otras marcas, qué es lo que le gusta de las otras marcas, qué es lo que le gusta del vehículo que está viendo en el otro lado, y finalmente, por qué nos está considerando a nosotros. Yo estoy haciendo en muchas agencias, veo a vendedores que están haciendo presentaciones del producto, presentaciones del vehículo, sin tomar en consideración lo que el cliente quiere escuchar. Entonces parece que es una cátedra y el cliente pues no se engancha. La experiencia que el cliente quiere vivir en tu agencia es una experiencia totalmente opuesta a lo que va a generar esa parte emocional de la pasión, de la creatividad que debes de tener, de la confianza que le debes pasar tú a tu cliente para saber que está en el lugar adecuado, con el producto adecuado y con el soporte adecuado para el vehículo que va a comprar, no nada más desde el punto de vista financiero, por lo que podamos ayudarle a través de nuestra financiera, pero todo lo que viene postventa después
y todo lo que podemos hacer por él, por la marca en la que estamos comprando. Entonces, para mí hay un desconecte ahí entre lo que el cliente está esperando y lo que el cliente está recibiendo. Y esto tiene mucho que ver por la doctrina que se ha implementado en esta industria a través de muchos años, de que llega el cliente y hay que hacerle la entrevista consultiva, que parece en muchos casos esta entrevista, parece que fuera más que una entrevista o debería ser una plática, debería de ser una plática consultiva, debería ser una plática donde encontramos información y sabemos qué tipo de información necesitamos generar, y se vuelve más bien un interrogatorio financiero, que lo que haces es que pones tú a tu cliente en una posición defensiva. En vez de ponerlo en una posición donde estás creando un rapport o una relación para que tengas mejor contacto, mejor plática con tu cliente, que tu cliente te pueda decir todo lo que requiere y cómo está pensando hacerlo y contra quién, qué otro tipo de productos se está viendo, qué es lo que deberías de estar esperando, se está viendo totalmente distinto. Entonces, como gerentes, como líderes de esos equipos de ventas, ¿cómo los estamos liderando? ¿Cómo le estamos dando ese apoyo? Porque las preguntas que yo escucho que hacen tienen que ver con la misma narrativa del vendedor en cuanto a la entrevista consultiva, que es, a ver, ¿en cuánto quiere sus mensualidades? ¿Cuánto trae de enganche? ¿Quiere que le tomemos el vehículo a cambio, sí o no? Todo enfocado en la parte financiera, pero nunca enfocado en la parte de toma de decisiones reales del cliente, qué es lo que va a hacer que podamos manejar todo tipo de objeciones, qué es lo que nos va a dar herramientas para poder hacer llamadas de seguimiento efectivas. Seguimos escuchando llamadas de seguimiento que no son nada efectivas, que no tienen nada de sustancia. Y entonces, como cualquier cliente, como lo harías tú, como lo haría yo, nos hablan para dar un seguimiento así y la verdad es que no nos da tiempo, no nos interesa ya ni hablar con él. Es más, muchas veces en el momento en que recibimos esa llamada como clientes es cuando nos desconectamos por completo de esa agencia. Decimos, ¿sabes qué? Yo luego te hablo y empiezo a platicar con otra persona, con otro vendedor que a lo mejor sí me está dando un seguimiento más efectivo. ¿Ya qué le llamo seguimiento más efectivo? Cuando tú le hablas a una persona y le hablas sobre la historia que ya te platicó, no sobre la historia que tú quieres platicar. Cuando tú encuentras los elementos que el cliente te dio justamente en esta plática consultiva, una vez más, plática consultiva, donde yo tengo que sacar la información que requiero, todavía no para cerrar la venta, eso lo vamos a ver a la hora de la prueba de demostración o la prueba estática. La primera información que saco es información para conocer a mi cliente y poder dar seguimientos, poder hacerle una llamada telefónica, un WhatsApp, un correo, la forma en la que acostumbres a hacerlo. La negociación se da en tu prueba de manejo. La negociación se da en la demostración de tu producto. Ahí es donde empiezas a amarrar la historia anterior, donde en tu plática que tuviste con el cliente, donde identificaste los gustos, los deseos, los caprichos, lo que le gusta de su vehículo, lo que ya no le gusta de su vehículo, la razón por la cual quiere cambiar de vehículo, todo ese tipo de información ya la identificaste para poderlo utilizar en tu prueba de manejo o en tu demostración estática. Y durante este proceso, entonces sí podemos empezar a generar otro tipo de información que ya tiene que ver más con el proceso de negociación, porque ya nos aseguramos que la primera etapa está cubierta. Entonces, para poder entrar a esa etapa de solicitudes, esa etapa donde ya la venta se tiene que consolidar, cuando estamos viendo agencias que están generando una cantidad impresionante de solicitudes, pero estamos perdiendo una cantidad importante de solicitudes al mismo tiempo, es claro que hay una falta de trabajo en el punto anterior, es como el baile. Si tú sabes bailar y te equivocaste en un paso, tú sabes que lo corriges en el paso previo. Las ventas son igualitas. Si algo te está fallando en tu funnel, en tus porcentajes de cierre, en tus porcentajes de eficiencia, es en el paso previo donde lo encuentras la respuesta. Entonces tú tienes la facilidad como gerente de saber qué tipo de preguntas hacer a tu vendedor, cómo guiar a tu vendedor, tener un plan completo para tu vendedor. Todos los vendedores tienen habilidades distintas, todos tienen un perfil distinto. No puedes estar esperando tú que todos tus vendedores tengan el mismo porcentaje de cierre, que todos puedan cerrarte el mismo número de ventas, que todos puedan trabajar de forma igual. No es así. Tienes vendedores que te dan más y tienes vendedores que te dan menos. Tienes vendedores a los cuales tienes que dedicar más tiempo, los que te venden menos, tienes que dedicarles más tiempo para poderlos hacer crecer. Tienes vendedores a los que requieren un tipo de seguimiento, tienes unos vendedores que requieren otro tipo de liderazgo.
Y ese es tu trabajo como líder, poder adaptarte lo más rápido posible y entender que tu trabajo es la eficiencia en la cual haces que tus vendedores crezcan más rápido de lo que ellos creen. La eficiencia que tú haces para que tus vendedores crezcan más rápido de lo que ellos creen. Y para ello tienes que ser muy estadístico, tienes que saber entender la estadística de cada uno de tus vendedores. Tienes que arrancar todos los días tienes que arrancar con una identificación clara de las oportunidades que tiene cada uno de tus vendedores y de esas oportunidades, cuáles son las acciones que tú quieres que haga ese vendedor en el día. Independiente de las acciones que el vendedor tiene que hacer por su proceso y sus pláticas y su agenda, él sabe que tiene que hacer ciertas cosas. El enfoque se lo das tú, la brújula eres tú. Entonces lo que pides hoy, yo sé que tienes todo esto, pero estas dos acciones son fundamentales. Esta necesito que hagas en la mañana y me la reportas en el momento que la termines. Tú eres la guía, tú eres la luz que ilumina el camino de cada uno de tus vendedores. Algunos necesitan una luz más grande, otros nada más necesitan una velita que sepan que estás ahí. Y si estás ahí y lo estás atendiendo, te van a sacar las operaciones. Unos requieren más ayuda en el cierre, otros requieren más ayuda en las solicitudes, otros requieren más ayuda inclusive en el seguimiento interno con los F&Is o con los de crédito o con la parte administrativa. Otros requieren más seguridad en el momento del cierre con el cliente. Tú tienes que identificar los tiempos con los que trabaja cada uno de tus vendedores. Tú tienes que identificar las fortalezas de cada uno de ellos. Debes hoy tener un plan individual por cada uno de ellos. Esa idea de tener planes generales, como muchas agencias lo siguen teniendo con los preguntas, ¿cuál es el objetivo? Todos tienen que vender 5 unidades. Por el amor de Dios, no todos tienen la misma eficiencia. Entonces yo no puedo esperar que todos vendan 5. Yo puedo esperar que el promedio sea 5, pero puedo esperar que Juan y Pedro me vendan 9. Y a lo mejor José y Rosa, que están empezando, me vendan 3. Y a lo mejor tengo otros que están en el proceso de inducción todavía y no puedo esperar que me vendan más de 2 este mes, pero los tengo que llevar ese número de unidades. Eventualmente que yo no tenga ningún vendedor en ninguna agencia en México que pueda vender menos de 5 unidades. Si tienes vendedores que están vendiendo menos de 5 unidades, no es negocio ni para ti ni para ellos. Esa es una realidad. Ahora, habrá lugares en la República, habrá tiendas en la República o agencias en la República que son pequeñas, que sus objetivos de venta son limitados por el PMA que están y por lo tanto necesitamos tener un poco más de vendedores y el promedio de las 5 a lo mejor no se va a dar. Entonces ajustas el número. Yo estoy hablando de una agencia de throughput promedio normal de 70 unidades, donde los vendedores deberían de estar vendiendo 5 unidades, sin lugar a dudas. Y si me hablas de las agencias de lujo, donde dice, de repente las agencias de lujo deberían de vender menos, pues a lo mejor sí, yo no creo. Yo creo que el proceso al final del camino es el número de clientes que atiendes y el tiempo que le dedicas a cada uno de ellos. Y así como vemos vendedores en tiendas de volumen que están vendiéndote 14, 15 unidades constantes, también los vemos que venden 3. Entonces tenemos los rangos, el gap que hay entre el mejor vendedor y el vendedor más bajo en la lista, el gap es muy grande. Identifica cuál es el gap en tu agencia. Eres líder, identifica cuál es el gap. ¿Quiénes son mis vendedores? Si yo promedio el top 10% de mis vendedores, y a lo mejor el top 10% es un vendedor en algunas agencias, ¿cuál es ese promedio que trae de sus últimos 4 meses? Identifico mi top de abajo, identifico mi bottom, los que están hasta abajo y luego los intermedios. Y voy a ver el gap que tenemos entre cada uno de ellos. La pregunta es para este segundo semestre, ¿quiénes se van a mover para arriba? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para los que están en este gap de abajo, en este bottom de abajo, crezcan? ¿Qué les hace falta a cada uno de ellos? ¿Dónde requieren el apoyo? Porque si el proceso fuera igual para todos, si los objetivos fueran igual para todos, si a todos les doy el mismo número de porcentaje, perdón, de prospectos, a todos les doy las mismas herramientas, dirías, todos tienen que vender lo mismo. Y la realidad tú y yo sabemos que no es así. Quiere decir que hay algunos que están empezando o que no terminan de entender bien qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Y ese es tu trabajo como líder. Empezar a amarrar lo que el cliente espera con la experiencia que realmente vive en tu agencia, con tu trabajo como líder en el seguimiento. Y al final, lo que está sucediendo con el cliente y lo que están haciendo tus vendedores es responsabilidad tuya. Es responsabilidad tuya. Por más que le queramos echar la culpa al vendedor, es responsabilidad tuya. Está bajo tu cargo, está bajo tu liderazgo. Tú no le estás ayudando a lo mejor.
Entonces una vez más, pues digo, hay que hacer esa reflexión, hay que buscar esa reflexión, qué es lo que está sucediendo en nuestras agencias. Yo creo que tenemos mucho potencial, el mercado va a seguir creciendo, no me cabe la menor duda, y tenemos que asegurarnos que nuestros equipos están en ese nivel donde deben de estar. Hay mucho por hacer, hay cosas que hay que hacer y irlas amarrando en toda esta parte lógica del negocio, los planes de trabajo individuales, los esquemas de compensación, la estructura de tu negocio, el cómo estamos dándole apoyo, cuál es la estructura de apoyo que tienen los productivos, cuántos productivos tengo por cada de apoyo, dependiendo de la marca, cómo está mi estructura de apoyo financiero, de apoyo administrativo, de preparación, de logística. Toda esa una parte lógica del negocio. Luego tenemos nuestra parte emocional, donde una vez más estoy viendo no nomás los planes de vida de mis vendedores y sus planes diarios de trabajo, pero ¿cuál es el nivel de resiliencia que tienen? Un vendedor que le fue mal ahorita en mayo, ¿cómo va a arrancar el mes? ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer para levantarle la energía a ese vendedor? Y poder entender qué es lo que podemos generar de forma rápida. ¿Qué tan creativos somos para mantener un equipo enganchado en su forma de trabajar todas las semanas y todos los días? Tácticamente, ¿cuáles son los escenarios que tienes para cada uno de tus vendedores? ¿Y cuáles son los planes que tienes que hacer en la priorización de las tareas que tiene que hacer cada uno de ellos? Esto genera de forma táctica que mientras uno tiene que hacer el punto 1 y 2, el otro a lo mejor tiene que estar trabajando en 4 y 7, los que sean estos pasos. Tácticamente, cómo estamos estableciendo los cambios dentro de nuestro departamento, dentro de nuestra organización. ¿Son cambios que estamos liderando a través de una sola junta o realmente estamos estableciendo pasos secuenciales que nos ayuden a generar el cambio en nuestra organización, partiendo con darle la visión al equipo de cómo se va a ver los resultados una vez que terminemos el cambio, estableciendo metas de corto plazo, estableciendo un equipo de liderazgo que puede estar guiando específicamente ese cambio, tener tus drivers, como les decimos aquí en G20, ¿no? O los encargados del cambio o agentes de cambio, nosotros les llamamos drivers. ¿Cómo están esos drivers dentro de tu organización? ¿Cuáles son los niveles de disciplina que estás implementando? ¿Cuáles son los elementos no negociables que tienes en tu cultura que debes de generar? Todo esto es la parte táctica con la que debes estar trabajando. Entonces, tenemos, tenemos toda esta combinación de elementos que ponemos en una licuadora, que ponemos o ponemos servir en una olla para hacer un caldo, y qué es lo que está saliendo como resultado. Está saliendo un platillo abundante y nutritivo o no sabemos de qué está saliendo. Entonces yo los invito a que hagan un stop esta primera semana de junio, esta semana 23 del año, hagan un stop, reflexionen. Tenemos todo el tiempo del mundo para hacer los ajustes que se tienen que hacer, para reaccionar como se debe de hacer, para establecer estrategias de cambio si es necesaria, para reforzar estructuras si es necesario, para cambiar mindset si es necesario, para corregir narrativas si es necesario, para establecer hitos a través del año si es necesario, encontrar el cómo vamos a entregar estos resultados. Hay que regresar realmente a controlar lo que sí puedo controlar y dejarme de preocupar por lo que no puedo controlar, y para ello tener bien mapeado, bien establecidas nuestras rutas de acción, tanto la ruta del cliente desde que antes de que llegue a la agencia hasta que sale, como mis rutas críticas que tengo que hacer para que esta ruta, llamemos ruta madre, que se derivan rutas críticas en cada una de ellas, lleve los resultados que tiene que hacer. ¿Y quién lidera todo eso? Porque luego todo esto queda como ideas muy buenas, pero ¿a quién se lo agendamos? Una vez más, quiénes son los drivers dentro de nuestra operación que se encargan de que todo esto que estamos hablando realmente tenga el resultado y tengan el tiempo para hacerlo? Porque luego hay quienes levantan la mano, yo lo hago, y te das cuenta que su descripción real de lo que hacen todos los días, no va a haber forma que le dediquen el tiempo necesario para sacarlo. Entonces, hay veces que hay que buscar dentro de la organización, hacer una pequeña reestructura, poder identificar quiénes son esas personas y darle para adelante. Pues ahí está, podcast de esta semana 22, podcast de reflexión en ventas. Vamos a preparar muy bien nuestro segundo semestre. Todo este mes de junio que tenemos enfrente de nosotros es para cerrar muy bien el primer semestre y preparar todavía de mejor forma el segundo semestre del año. Muchas gracias, te veo la próxima semana. No te pierdas el próximo episodio de G20 News World.
todos los lunes.